español, www.juantoledo.es, patrocina este espacio. Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les había apuntado hace tan solo un instante, iniciamos este recorrido por el conocimiento de las distintas propuestas de los partidos políticos a las elecciones de este próximo domingo, después de un fin de semana pues repleto de encuestas. Hoy mismo, además, se están publicando las últimas encuestas que hacen referencia a los cabildos y en el caso de biosferadigital.com también al Ayuntamiento de Arrecife. En fin, ya les hemos contado lo de las encuestas hace un momentito. Es hora de conocer propuestas. Nos acompaña el candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y muy bienvenido. Gracias. Bueno, pues lo primero casi es que ceñirnos a la actualidad. Se han publicado encuestas que dejan a su partido, es usted también secretario general de los socialistas, le duele por tanto todo el socialismo de toda Canarias, que dejan a su partido, en fin, con bastantes posibilidades de gobernar, no solo en el archipiélago, sino también en esta isla en la que estamos, en Lanzarote. ¿Cómo asume un líder de sus características este tipo de sondeos? Hombre, primero con alegría, ¿no? Con optimismo, ¿no? Quedan pocos días, apenas 5, para que se produzca la votación del 26 de mayo y que un domingo antes las encuestas todas den victoria del PSOE en muchos lugares, pues es un impulso para poder culminar bien esta campaña electoral. Pero no nos equivoquemos, son encuestas y por tanto hasta el último momento tenemos que seguir peleando cada voto. Aquí podemos ganar una institución como un cabildo por muy pocos votos frente a otras fuerzas políticas que llevan 26, 30 años gobernándolo. Hay acontecimientos que pueden ser históricos en la democracia de nuestra tierra. Nunca antes, por ejemplo, hemos ganado en municipios como Santa Cruz, en la isla de Tenerife, y estamos a las puertas de poder lograrlo. También con una mujer como en Lanzarote, que podemos ver que estos datos dan a Loli Corujo la opción real de ser presidenta del Cabildo de esta isla, pero también a Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz. Pero si nos dormimos en los laureles pensando que está todo logrado, cometeríamos un gravísimo error. Está en riesgo el que esto se consolide y el cambio político se dé en instituciones como la isla de Lanzarote, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, con bastiones que han sido claves y lo son todavía del nacionalismo conservador en Canarias, o que ese cambio no se produzca porque, como está todo ganado, pues la gente se va a la playa, la gente progresista. No. Hay que ir a votar. Hay una sola opción de voto útil, que es el Partido Socialista, de alternativa de gobierno en estos lugares, y hasta el último instante hay que pelear cada voto. ¿Son ustedes, su militancia, sus simpatizantes, los máximos rivales? Siempre se ha dicho que a veces la desmovilización de la izquierda pues es el que hace fluctuar la representación arriba o abajo, ¿no? Parece, a tenor de las encuestas, que el socialismo ahora mismo está activado. No sé hasta qué punto, yo hablo de la isla de Lanzarote, ha tenido algo que ver pues esta campaña en la que ya directamente la Cámara de Comercio pues ha entrado de una manera un tanto agresiva, el propio Partido Popular, Coalición Canaria. ¿Todo esto de qué manera cree que influye en su electorado? El electorado de izquierdas, el electorado socialista es exigente, ¿no? Nos exige, cuando estamos en las instituciones, si gobernamos llevando adelante nuestro programa de gobierno, si estamos en la oposición, siendo fieles fiscalizadores de la acción del gobierno que esté en esa administración. Por tanto, es un voto preparado, un voto concienzudo y un voto, como digo, bastante crítico. En estos momentos, y lanzo el mensaje con claridad, estamos ante la oportunidad que no se nos puede ir de las manos. La estamos rozando con las yemas, y es acabar con 26 años de gobierno presidido por la misma fuerza política, que es un nacionalismo conservador, que deja a Canarias en los peores datos de pobreza, de educación, de sanidad, de su historia, incluso con los mayores presupuestos que nunca antes tuvo nuestra comunidad. Por tanto, es un fracaso estrepitoso en las políticas sociales, poniendo sobre la mesa el que ese gobierno de Coalición Canaria ha priorizado las privatizaciones y la externalización a lo que es fundamentalmente la defensa del estado del bienestar y de lo público, y deja a Canarias desestructurada, con ricos que lo son más y con 40% de pobreza real en nuestra tierra, 41% de ellos niños o niñas, ¿no? Ante eso, el votante de izquierda tiene que tenerlo claro. La opción única es la del Partido Socialista.
Y por tanto, el simpatizante, el votante, el militante está muy activo y tenemos que tener una alta participación este fin de semana. Y sobre todo hay que erradicar los malos modos de quienes están gobernando. Lo que ha ocurrido aquí con representantes institucionales llamando a la movilización contra gobiernos legítimos es inaceptable, es denunciable, lo hemos hecho, y sin embargo el gobierno de Canarias mira para otro lado, cuando lo que tiene que hacer es dar ejemplo de que estas cosas no pueden pasar. Hay ejemplos pequeños. El otro día tuvimos un debate en la televisión y se nos dice que no podemos tener los móviles activos. El único que lo tiene activo es el representante de Coalición Canaria para recibir mensajes para ese debate. Eso es una trampa. Esa manera de hacer política, marrullera, fea, sucia, tiene que acabar. Y por tanto, cuando se está tan desesperado que vale todo, que es lo que está haciendo Coalición Canaria, que reflexionen los que tienen que votar. Cuando cualquier partido ya desesperado porque tiene la posibilidad de perder el poder, ya hace cualquier cosa, utilizar las cámaras de comercio para hacer política, una de ellas, lamentable, del Esneu y vergonzosa, lo que hay que hacer es responderle con los votos y sacarlos de las administraciones. Bueno, vamos a hablar de propuestas. Creo que usted ha presentado 110 compromisos y un objetivo. El objetivo es mantener el Estatuto de Autonomía y el REF, que habrá que desarrollar y ver cómo lo hacemos, ¿no? Y los 110 compromisos, pues sería muy largo enumerarlos ahora mismo todos, pero creo que los ha ubicado en 3 bloques, ¿no? De justicia social, de economía solidaria y de desarrollo sostenible. Vamos a empezar por esto último, porque además estamos en pleno centenario de César Manrique. Ha estado usted en la Fundación César Manrique también, y estamos en una isla, Lanzarote, que durante muchísimos años fue la punta de lanza precisamente de estos mensajes de sostenibilidad y demás. Llevamos una época un poco renqueantes en ese sentido. ¿Cuál es la propuesta, o las propuestas genéricas del Partido Socialista en torno al desarrollo sostenible? Pedro Sánchez estuvo hace poco en Canarias y anunció que si era presidente, que lo va a ser, fue antes del 28 de abril, Canarias se convertiría en el observatorio de todo el conjunto del Estado contra el cambio climático. Tenemos todas las condiciones, Lanzarote es modelo al respecto. Aquí ya tenemos uno de Observatorio del Cambio Climático. Bueno, uno aprobado por el Parlamento. Sí, físicamente no está, pero... Ni hay observatorio, ni hay comisionado, ni hay acción, y hasta los últimos datos conocidos en estos días coloca a Canarias a la cola en la lucha contra el cambio climático. Este gobierno de Coalición Canaria vive de la propaganda, ¿no? Permanente. Luego, cuando tú le demuestras que lo que tienen que hacer es dar gestión, la única manera que tienen de dar gestión es criticar al gobierno de España. Es decir, tú le preguntas, ¿por qué tiene usted mal el empleo? Es culpa del gobierno de España. Oiga, que el empleo es competencia suya y en otras comunidades va bien. ¿Usted por qué tiene tan mal la educación? Eso es culpa de Pedro Sánchez. Oiga, que la educación es competencia suya. En otras comunidades también funciona y nosotros estamos a la cola. No es otra cosa que absoluta propaganda, ¿no? Y cuando Canarias tiene todas las condiciones para apostar por las renovables, por la energía motriz, por la sostenibilidad, por justamente la preservación de nuestro territorio fragmentado, para ser modelo en el conjunto no solamente del Estado, sino también de Europa, lo que tenemos es un gobierno de Coalición Canaria que lo desperdicia, ¿no? Por eso las propuestas nuestras son muy concretas. Lanzarote ha demostrado siempre que está a la vanguardia de la defensa de nuestro medio ambiente y de nuestra sostenibilidad. Tenemos que potenciar esa defensa. Estamos ante la segunda gran amenaza después de la desaparición de los dinosaurios en nuestro planeta. Esto no es una cosa baladí. Hay que actuar de manera inmediata. He dicho que si soy presidente, y estoy convencido que así va a ser a partir del próximo domingo, directamente desde Presidencia habrá un área ligada contra el cambio climático. Y le daremos la relevancia que tiene, porque ir hacia la economía circular no puede ser una voluntad exclusivamente filosófica, hay que concretarla. Es decir, si hablamos de un tratamiento de residuos, el Gobierno de Canarias tiene que liderar con los 88 municipios que todos hagan una política sostenible para el tratamiento de los residuos, que ayudemos a los cabildos si hay dificultades, que la ayuda sea también recíproca con respecto al Gobierno de Canarias, que utilicemos todo lo que es el reciclaje, la reparación, la reutilización, que vuelven a ser 3 R's, para que sea real el que haya una conciencia permanente, que hagamos prevención, que concienciemos a los niños en los colegios, que esto es importantísimo, que por cada plástico que no se maluse estamos ganando vida para el futuro, ¿no? Y lamentablemente esto se convierte en otros motivo de propaganda cuando lo que hay que hacer es actuar y nosotros lo vamos a hacer. Economía solidaria, estamos en todos los indicadores de la macroeconomía dicen que estamos, en fin, muy bien, ¿no? Somos una potencia turística dentro de una potencia turística en este país, incluso Lanzarote sería la tercera de Canarias, ¿no? Sin embargo, yo no estoy tan seguro que eso acabe llegando a
a las familias ese buen momento económico, ¿no? Las cifras del paro, las dificultades y luego pues todo lo que conlleva aparejado, que si la sanidad, la educación y demás. ¿Qué planes tienen ustedes para eso? No tenga dudas, no llega. No llega. Porque si la economía en Canarias funciona, ¿por qué el 40% de la población está en riesgo de pobreza? Funciona para los que tienen dinero, las clases altas, los poderes fácticos y económicos que se han beneficiado de muchísimos ingresos en nuestra tierra, pero no ha habido una redistribución de esas riquezas. No ha servido para que la clase media tenga mayor poder adquisitivo, no ha servido para las clases más desfavorecidas mejoren con respecto a lo que se recibía en Canarias hace unos años. El fracaso es de tal envergadura que con la mayor economía que nunca hemos recibido en Canarias, con Coalición Canaria, deja nuestra tierra más empobrecida. ¿Qué hay que hacer? Justicia social. Y justicia social en lo económico significa que esa economía sea solidaria. Quienes más tienen que pagar. Y quienes más necesitan, más tienen que recibir. Nosotros, que mantenemos la necesidad absoluta de que el estado del bienestar es innegociable y por tanto debe tener recursos suficientes para su mantenimiento. Cuando escucho al Partido Popular o a los ciudadanos decir que van a hacer una bajada tremenda del IJIC, claro, termino diciendo, ¿a quién beneficia esa bajada lineal del IJIC y a quién perjudica? ¿Cómo vas a mantener la educación, la sanidad? Como lo estás haciendo en otras comunidades, que haces que suban, por ejemplo, los precios de las guarderías a las familias que menos tienen para que justamente se beneficien las escuelas privadas de educación infantil. Esa es la propuesta del Partido Popular en todas las regiones. Aquí no. Aquí nosotros lo que queremos es que justamente los recursos vayan a las familias que más lo necesitan. Por tanto, vayamos a que el turismo, por ejemplo, sea un turismo que genere economía y justicia. ¿Qué ha hecho el gobierno de Coalición Canaria para liderar? No ha hecho nada. Para liderar el que las trabajadoras del sector, porque son normalmente mujeres, turístico, tengan una remuneración justa al trabajo que realizan. ¿Por qué si en el año 17 tuvimos 18 millones de turistas, eso no ha servido para que en el año 18 el gobierno de Canarias liderara, que hubiese unos convenios que mejorasen los salarios de esos trabajadores? ¿Por qué no hemos tenido ingresos que vayan directamente a la mejora del turismo, de las condiciones laborales de quienes lo trabajan y por tanto que ese ingreso importante se redistribuya en justicia? No lo ha habido. ¿Pero cómo puede un gobierno intervenir en la economía privada? ¿De qué manera? Liderándolo, lo ha hecho Francina Armengol en Baleares, ha sentado en una mesa a los sindicatos, los pone a la izquierda, pone a la patronal a la derecha, ella preside y dice claramente, señores, el 40-45% de nuestros ingresos vienen del turismo, igual en Canarias estamos por encima del 36%, pero no puede haber una riqueza que tire hacia un lado y margine al otro. Busquemos acuerdos. Yo tengo la disposición, ella lo hizo, de volver a introducir un impuesto de turismo sostenible, la patronal no lo aceptaba, pero a cambio también exigía, este sector tiene que cobrar en justicia de acuerdo a lo que genera. La hora trabajada que menos se paga en toda España es en Canarias. O sea, los trabajadores canarios, todos nosotros, estos 2 millones de personas que tenemos en nuestra tierra, muchos de ellos trabajadores, tienen el triste honor de cobrar la hora de cada día menos que el resto de las comunidades de Canarias, de España, perdón. La productividad no mejora, los salarios no pueden subir, la clase media se empobrece, los alquileres son altísimos, tan altos que la gente no puede pagar siquiera un alquiler y tener un trabajo, hay que compartir espacio para poder tener la posibilidad de vivir donde tú... Es que le iba a preguntar porque es que se nos acumulan un tanto los problemas. Teníamos un serio problema en la sanidad, bastantes dificultades en educación, lo seguimos teniendo y se nos acumula ahora el tema de la vivienda, ¿no? En Lanzarote hace muchísimos años que no se realiza vivienda y todo lo fiamos a que es que no me dan suelo, es que no me dan suelo. Las políticas de vivienda del Partido Socialista, ¿cómo serán? La primera es aprovechar la vivienda construida. O sea, vamos a 2 fases. Primera, la emergente, la urgente, la que hay que hacerlo ya. El Gobierno de Canarias tiene para este año 20 millones, 19,6 millones para política de vivienda. Estamos a mitad de año y Coalición Canaria no se ha gastado ni un euro, ni uno. Y tenemos miles de viviendas que están en stock. Nosotros proponemos una actuación inmediata de compra de vivienda a través de fondos públicos, que además deben ir dirigidos, lo aprobó el Parlamento de Canarias a una iniciativa del PSOE, a familias que tienen dificultades para acceder a ese derecho constitucional que es la vivienda. Eso podría ser que tuviésemos inmediatamente entre 1.300 y 1.500 viviendas adquiridas por parte del Gobierno de Canarias. Luego un plan de construcción con los ayuntamientos y los cabildos para que, dotando de suelo, el Gobierno de Canarias active la construcción de vivienda pública.
Y estamos hablando de colocarnos en la media. 6.000, 7.000 viviendas hacen falta en un mandato para que nos encontremos en una situación distinta a la actual. Hoy la política de Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias es simplemente recoger el dinero de Madrid, del convenio de vivienda estatal, y luego no gastárselo, ni implementa un euro, ni hace políticas activas de adquisición de vivienda, ni soluciona el problema del alquiler vacacional, que también genera ausencia de vivienda. Al final se empobrece la sociedad. Es verdad, se acumulan los problemas, porque eso es lo que deja Coalición Canaria después de 26 años. Ese es uno de los añadidos, los que ya teníamos. La sanidad siguen las listas de espera y faltan especialistas. En Lanzarote estamos esperando todavía por muchas cuestiones. Una de ellas muy importante, el búnker de radioterapia, que sí, que vale, que hay terrenos, que parece que va a salir a concurso, pero es un tanto lento todo esto. Sí, y luego resulta que estamos a la cabeza de la sanidad concertada y privada. Es un drama esto, o sea, estamos a la cabeza de la sanidad concertada y privada y estamos a la cola de la sanidad pública. O sea, se invierte 11 millones de euros en 2 años en las urgencias públicas, ahí están los profesionales del sector manifestándose porque tienen asignados a los enfermos, y sin embargo tenemos 400 millones de euros que llegan a la concertada. Eso es una actuación política e ideológica de Coalición Canaria, que está a favor de la privatización de los servicios. Lo hemos visto con la energía nuclear, lo hemos visto con las mejoras de las infraestructuras sociosanitarias en los distintos lugares de las islas. ¿Qué política de infraestructura se hace con los cabildos? Yo, si soy presidente, que espero que así sea a partir del 27, activaré con los presidentes de cabildo, en Lanzarote con Loli Corujo, el que tengamos una política de inversión sanitaria en la isla de Lanzarote, que la acordemos las dos administraciones. Y que ningún presidente de cabildo, sea del color que sea, señale al Gobierno de Canarias porque no invierte en lo público. Por tanto, sí que hay que hacer una reestructuración. Yo quiero que haya quirófanos públicos para no tener que ir a la concertada, ya que no tengo material en lo público. Porque el problema no es de los profesionales, a los que hay que cuidar muchísimo más y no saturarlos, como está ocurriendo en el Hospital Universitario de Canarias, en el Insular, que están desbordados. No es normal que el 100% de los médicos de un hospital hayan firmado enviar al Ministerio Fiscal la situación en la que se encuentran. Todos menos la dirección, todos, sin excepción, personas libres, librepensantes, seguramente de distintas opciones políticas, hartos de que después de denunciarlo durante muchísimo tiempo haya visto que el Gobierno de Canarias no resuelve, ¿no? Bueno, educación, estaremos en niveles, ¿por dónde se llega o por dónde creen ustedes que se puede llegar a niveles aceptables de las ratios en educación? Primero, que cumplan lo que aprueban en el Parlamento de Canarias. Aprobamos que tenemos que ir a un 4% y a un 5% en los próximos años, y en estos momentos el Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, incluso con los recursos que vienen del Gobierno de España, llega al 3,6%. No cumple con los parámetros económicos. Yo di un dato el otro día escalofriante. En el 2004 había 24.000 docentes en Canarias. Hace 15 años había 24.000 docentes. 15 años después hay 24.000 docentes. Aumenta la población, mismos docentes, ratios altas de las aulas, abandono escolar, que estamos a la cabeza, los talentos se nos marchan, no hay oportunidades en esa formación. Y si una educación, por cierto, hoy venía en el Vinter y hay una frase de César Manrique que dice claramente eso: una sociedad que quiere caminar y tener futuro tiene que apostar por la educación. Y si en nuestra tierra no se apuesta por la educación, todo lo demás se fractura. Por la educación y por la cultura, de paso, porque hay un manifiesto de, creo que son 14 o 15 asociaciones canarias, que no dejan en buen lugar las políticas culturales del gobierno. No, deja la situación como es real. Abandono, falta de transparencia, propaganda. Lo hemos visto con las asociaciones culturales, lo hemos visto con las asociaciones que luchan contra la violencia machista. Cuando se descubre que le dan la espalda a todos estos colectivos, siempre la respuesta de un gobierno incompetente, de un gobierno que no responde a sus obligaciones, es culpar a otros, ¿no? Culpar al gobierno central. Y por eso esto tenemos que cambiarlo, ¿no? Hace falta un gobierno aquí que dé la cara ante los problemas, que trate la cultura como se merece, y lo digo en Lanzarote, con profesionales de este sector, que los hay buenos, grandes mujeres y grandes hombres que trabajan por la cultura y no tienen por qué ser marginados por cuestiones políticas. Aceptemos a quien piensa distinto a nosotros, pero que juntos podamos sacar lo mejor de su valía, de su conocimiento y de su capacidad, y abramos las puertas de la cultura en Canarias y en Lanzarote para que se termine el sectarismo. Bueno, pues vamos a ir concluyendo ya, Ángel Víctor Torres, después de este dibujo que acaba de realizar de cómo está
Canarias, ¿no?, desde muchos puntos de vista, y de responsabilizar, obviamente, a quienes han gobernado, como es natural. Los que gobiernan son los que tienen la responsabilidad de todo. ¿Cabe esperar un pacto con Coalición Canaria después del 26 de mayo? Yo fui rotundo en la televisión pública, lo seré el jueves, que habrá una segunda, lo sigo aquí hoy en Biosfera Televisión. Yo, ni en mi cabeza, ni en la cabeza de la dirección de la militancia, está a acordar con un partido que nos deja con estos parámetros, ¿no? O sea, es la política absolutamente antitética a lo que hace falta en Canarias en estos momentos. Canarias precisa un cambio político, hay un agotamiento de 26 años. Y en vez de pues reflexionar, quienes llevan 26 años presidiendo Canarias y en las instituciones, lo que tenemos es la bulla, la amenaza, la judicialización, el utilizar todas las herramientas que están a su cargo para ir contra el rival político, que parece puede tener el apoyo mayoritario de los canarios y canarias, y por tanto hasta por higiene democrática es necesario un cambio de ciclo. Y ese cambio de ciclo, quienes lo pueden hacer posible son los votantes. Por eso es el llamamiento que le hago a todos ellos, a escasos días de unas elecciones. Son ellos los que van a decidir si el cambio político se da en la isla de Lanzarote, si se da en ayuntamientos o corporaciones donde llevan muchísimos años, toda la vida en algunos casos la misma fuerza política, y si se da también en Canarias. Tuvimos oportunidad en el pasado, sin embargo hubo alianzas previas que impidieron que, por ejemplo, Juan Fernando López Aguilar, que ganó claramente las elecciones, fuera presidente de Canarias. Aquello fue una frustración. ¿Qué hemos tenido después de eso? Más de lo mismo, ¿no? Por tanto, la respuesta es, nosotros pondremos sobre la mesa un pacto de progreso, con propuestas que yo he aquí presentado, y me sentaré, si no llegamos a los 36 diputados con el PSOE, con quienes lo compartan. Y serán esas fuerzas políticas los que quieran que haya o no cambio en Canarias. También quiero ser claro en esto. Estoy escuchando a Ciudadanos, estoy escuchando al Partido Popular, estoy escuchando a los distintos partidos políticos decir que hay que cambiar Canarias. Si el PSOE gana las elecciones el próximo domingo en Canarias, serán ellos los que tendrán que decir si quieren o no el cambio político en Canarias. Es decir, si respetarán la decisión mayoritaria de las Canarias o canarios apoyando un gobierno presidido por el Partido Socialista, o si se van a plegar a que sigan gobernando los que han perdido las elecciones. Por lo tanto, seamos congruentes con lo que estamos diciéndole a los votantes estos días. Si hay cambio en Canarias, haz que ese cambio sea posible, y se lo digo a los votantes y a los partidos políticos que están afirmando tal cosa. Ángel Víctor Torres, candidato del Partido Socialista a la presidencia de Canarias, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a usted. Pues enseguida regresamos. Soraya Morales nos acompaña con más invitados. Hasta dentro de un momento.